Has salido de una conversación sintiendo que, aunque dijiste todo correctamente, ella no te tomó en serio. El dolor real aquí no es el rechazo explícito, sino el borrado. Esa sensación de ser un espectador en tu propia interacción. Alguien que estuvo presente físicamente, pero cuya energía fue completamente ignorada. El miedo más profundo de este hombre es ser invisible, y paradójicamente, intenta volverse visible a través de la lógica de las palabras, sin entender que ese es el principal canal de repulsión femenina. Cuando se usa en exceso, ella no escucha lo que dices. Escucha lo que tu necesidad de hablar revela sobre ti. Cada palabra de más es un ladrillo en el muro que separa tu presencia de su atención. Cuando un hombre siente que debe romper el silencio para demostrar su valor, activa lo que podemos llamar la ansiedad de prueba. No se trata de timidez, sino de un mecanismo de autosabotaje, donde confundes movimiento con acción. Hablar se convierte en un tic nervioso, en una moneda de cambio para comprar la aprobación que crees que no mereces en silencio. El error común que cometes es creer que el silencio es un vacío que debe ser llenado urgentemente, como un agujero negro, que te succionará si no lo tapas con palabras. Pero la verdad es mucho más simple y devastadora. El silencio no es un agujero, es un espejo. Si tú estás incómodo en ese espejo, ella inmediatamente se siente con el derecho de ignorarte, porque tu incomodidad le otorga el poder de definir el valor de la interacción. La revelación inesperada llega cuando examinas la física de tu propia postura. Cuando intentas proyectar presencia con la técnica fallida del pecho inflado y mentón erguido, no pareces un líder, pareces un animal en estado de alerta máxima, un primate listo para huir o pelear. La presencia verdadera jamás se trata de ocupar espacio físico agresivamente, se trata de controlar el tiempo de tu reacción. El hombre seguro no necesita desviar la mirada primero, no porque esté desafiando al mundo, sino porque simplemente no siente la compulsión de procesar la aprobación de ella a través de sus ojos. Él ya se aprobó a sí mismo antes de entrar a la habitación, y esa aprobación interna no necesita ser revisada por el escrutinio femenino. La consecuencia práctica de este cambio es inmediata y brutalmente efectiva. Cuando hablas menos, cada movimiento que haces, cada microexpresión, cada parpadeo, gana un peso específico que antes diluías con verborrea. La mujer, biológicamente entrenada por miles de años de evolución, para leer microexpresiones y cambios de energía, comenzará a llenar ese silencio que tú sostienes con sus propias fantasías, dudas y proyecciones. Dejas de ser un hombre predecible, un libro abierto aburrido, para convertirte en un enigma silencioso. Y el enigma, por naturaleza, genera obsesión. La mente femenina prefiere resolver un acertijo a leer un manual de instrucciones. Si tú te entregas entero en la primera frase, no hay cacería, no hay descubrimiento, no hay química. Observa al león en la sabana. Él no ladra al territorio, no negocia con la hiena, no explica su posición jerárquica mediante discursos. Él simplemente está. La forma en que cruza la sabana, lento, pesado, con los ojos semicerrados, no es un truco de seducción para impresionar a las leonas. Es el reflejo de un metabolismo energético que no desperdicia calorías, en lo que no es presa ni amenaza. El león no necesita demostrar que es león, porque su biología lo sabe. Su presencia es una consecuencia de su identidad, no una intención calculada para agradar. Mientras tú te desgastes intentando parecer interesante mediante palabras, estarás gritando al mundo que internamente te sientes un mendigo de atención. Y la atención feminista, esa atención valiosa, jamás se posa sobre la súplica, se posa sobre la certeza silenciosa. Muchos hombres llegan a mí con una queja recurrente, casi un lamento grabado en la memoria emocional. Ella me miró, pero giró la cabeza como si yo fuera de vidrio. La herida aquí no es el simple rechazo visual, es la sensación devastadora de ser descartable, de que tu existencia entera pudo ser evaluada y desechada en la fracción de un segundo. El deseo inconsciente que arde detrás de esa queja es muy claro. Quieres que su mirada se quede presa en la tuya, que algo en tu energía active, un mecanismo de retención que ninguna palabra podría lograr. Quieres que ella no pueda evitar volver a mirar, incluso
Si su razón le dice que gire el cuello, ese deseo es legítimo, pero el método que estás usando para conseguirlo está completamente invertido. Existe una distinción psicológica sutil que separa al hombre inseguro del hombre de presencia y se esconde en el tipo de mirada que usas. El hombre inseguro utiliza lo que llamo el mirage juizu. Este ojo recorre el cuerpo de ella, evalúa si es suficientemente atractiva, escanea su vestimenta, comprueba si ella está devolviendo la atención. Es un ojo de tasador, de mercader, evaluando una mercancía. Y ella, aunque no pueda articularlo, lo siente como una invasión fría. En cambio, el hombre de presencia utiliza el mirar de procesamiento. Él observa como quien lee un libro sin prisa por pasar la página, como quien contempla un paisaje sin necesidad de poseerlo. Psicológicamente, esto activa en ella un mecanismo de autoescaneo inmediato. ¿Qué está viendo él en mí que yo no puedo ver? Ella comienza a preguntarse si tiene una mancha, si su postura es correcta, si su energía está a la altura de la calma de Elan, y en esa pequeña grieta de duda femenina, tú has plantado la bandera de tu presencia. La revelación estratégica aquí desafía todo lo que te han enseñado sobre el contacto visual. No se trata de mantener la mirada fija como un psicópata durante 10 segundos incómodos. Se trata de romper el patrón social automatizado que la mayoría de los hombres siguen sin pensar. El patrón común es este: ella mira, tú te sientes observado, inmediatamente desvías la mirada hacia el suelo o hacia tu teléfono. Estás diciendo: tu atención me supera. No soy digno de sostener esto. El hombre seguro hace algo radicalmente distinto. Cuando ella lo mira, él sostiene un segundo más. Ese segundo extra, ese latido adicional de contacto visual, es interpretado por el cerebro reptiliano de ella como un mensaje claro. Este hombre no tiene miedo de lo que yo pueda pensar de él. Él ya está en casa, incluso antes de que yo lo invite a entrar. Eso es más poderoso que cualquier frase de seducción que hayas memorizado. Evita el error fatal que cometen 9 de cada 10 hombres. El mirar de súplica es esa mirada que espera desesperadamente la validación de vuelta. Ese ojo que busca un sorriso de ella para sentirse autorizado a seguir existiendo. Eso proyecta una escasez de autoestima tan apestosa como un pescado podrido en una habitación cerrada. En lugar de eso, debes practicar el mirar de constatación. La energía de esta mirada dice: sin palabras, yo te veo, te registra mi conciencia, pero tu belleza no me desestabiliza. Eres una nota al pie de página, interesante en mi día, no el capítulo principal de mi vida. Mi historia sigue su curso contigo, o sin ti. Esta energía es desarmante, porque ella no está acostumbrada a ser tratada con cortesía distante, sino con devoción inmediata o desprecio. Tú le ofreces un tercer camino, el respeto neutro de un hombre que se respeta primero a sí mismo. Hay una consecuencia química en el cuerpo de ella que rara vez se menciona, porque la psicología pop prefiere hablar de química como si fuera magia. Cuando tú mantienes la calma fisiológica bajo su mirada, cuando tus pupilas no se dilatan de ansiedad y tu ritmo cardíaco no se acelera como un conejo asustado, los niveles de cortisol de ella, la hormona del estrés, se estabilizan. Ella deja de estar en alerta, pero al mismo tiempo, sus niveles de oxitocina, la hormona de la confianza y el vínculo, comienzan a subir lentamente. Ella no racionaliza esto, no piensa qué interesante perfil neuroquímico, pero lo traduce visceralmente como una palabra en seguridad. Y la seguridad, para el sistema límbico femenino, es el precursor del deseo. No eres el payaso que la hace reír, ni el poeta que la hace suspirar. Eres el hombre que resolvería un incendio sin gritar, el hombre que maneja el caos con una calma que ella quisiera tener. Y eso, en el mercado invisible de la atracción, vale más que todo el oro de la labia fácil. Ella ha tardado 2 horas en responder un mensaje que tú contestaste en 30 segundos. El desespero silencioso que corroe por dentro no es solo impaciencia, es un síntoma de una herida mucho más profunda, a la necesidad de controlar el deseo de ella para sentirte seguro. El hombre quiere predecir el comportamiento femenino, quiere un manual de instrucciones que le garantice que si presiona A, obtendrá B cuando ese manual falla. Cuando ella no responde en el tiempo que tu ansiedad ha decretado,
como razonable. Tú entras en una espiral de autodesprecio que ella no ve, pero que ella siente a kilómetros de distancia, a través de la energía de tus próximas interacciones. La ferida oculta aquí no es el deseo por ella, es la incapacidad de sostener la incertidumbre. Las mujeres, sin saberlo conscientemente, están probando tu consistencia emocional desde el primer minuto de interacción. No es un plan maligno, es un mecanismo de supervivencia de su sistema nervioso. Cuando tú reaccionas rápido y fuerte ante un estímulo que ella te envía, ya sea un mensaje, un toque casual, una provocación o un elogio, tú estás gritando con cada fibra de tu ser: soy gobernado por mis instintos, soy predecible, soy un hombre que reacciona antes de pensar. Y eso, para el cerebro femenino, es el sonido de las alarmas. Porque si tú reaccionas así ante un mensaje, ¿cómo reaccionarás ante una crisis? ¿Cómo reaccionarás ante sus cambios de humor? Ella anticipa la fatiga de tener que administrarte como si fueras un niño grande, con berrinches emocionales. Y la atracción se seca en el acto, no por maldad, sino por pura biología. La mayoría de los hombres, al escuchar esto, cometen un error garrafal. Intentan suprimir la emoción. Se ponciona el traje del estoico frío, cierran la cara, aprietan la mandíbula. Pero eso no es fuerza, eso es congelamiento, es poner un ladrillo sobre la olla a presión y esperar que no explote. El secreto no es la supresión, es la no reacción. La diferencia es sutil pero absoluta. La supresión es fuerza bruta, no voy a sentir esto. La no reacción es fuerza mental, voy a recibir el estímulo, voy a sentir la emoción en mi cuerpo, voy a observarla, como quien observa una nube pasar, pero no voy a darle el combustible de mi atención para que se exprese en conductas impulsivas. Esto proyecta la imagen de un hombre que ya ha visto lo peor de la vida, que ha sido quemado por el fuego emocional y ha aprendido a caminar entre las brasas sin saltar. Aquí tienes un método simple de 3 pasos para entrenar esta musculatura emocional. Primero, identifica el gatillo. Ella hace un comentario provocativo, tal vez una crítica disfrazada de broma, tal vez una comparación velada con otro hombre. Tu corazón se acelera, tus manos se tensan. Ese es el momento crítico. Segundo, ejecuta la pausa de 2 segundos. Antes de responder con el hígado, respira profundamente por la nariz. Eso no es un consejo de meditación New Age, es neurociencia aplicada. La respiración nasal profunda envía una señal a tu amígdala cerebral de que no hay peligro inmediato, interrumpiendo el secuestro emocional. Tercero, ofrece una respuesta neutra con desvío. Algo tan simple como interesante perspectival, seguido de un cambio de tema inmediato. Has validado el derecho de ella a hablar, no la has humillado, pero no le has dado el drama que su mecanismo de prueba esperaba. Ella se queda sin pista de baile para su provocación. La metáfora que resume esta capacidad no es la de una roca inamovible, que es una imagen muerta, sino la del océano profundo. Las tempestades más violentas del planeta ocurren en la superficie del mar. Las olas pueden alcanzar 30 metros. Los vientos pueden aullar. El caos parece absoluto, pero a solo 10 metros de profundidad, el agua está completamente calma, oscura, en silencio. Los movimientos tectónicos que mueven continentes enteros ocurren en esa oscuridad silenciosa, no en la espuma superficial. El hombre seguro es esa profundidad. Él puede escuchar el ruido de la superficie, puede ver los juegos, los testeos, las provocaciones, las montañas rusas emocionales de ella, pero él vive en la corriente fría y constante de abajo. Y desde esa profundidad, él observa la tormenta sin ser sacudido por ella, no porque sea insensible, sino porque ha elegido su centro de gravedad. Y una vez que una mujer siente que tú tienes ese centro, que no te moverás con cada ráfaga de su viento emocional, ella automáticamente se inclina hacia ti, buscando un ancla. Tu contención se convierte en su puerto, y ese es un poder que ninguna labia, ningún músculo, ningún coche deportivo puede comprar. Hay un miedo que pocos hombres confiesan abiertamente, pero que todos han sentido al menos una vez: el pánico a ser considerado el intenso, el emocionado, ese hombre que muestra interés genuino y es inmediatamente etiquetado como necesitado, o
peor aún, como ridículo. La respuesta común a este miedo es una aceleración compulsiva. El hombre comienza a hablar más rápido, a gesticular con violencia, a contar historias largas y detalladas, para probar que es interesante, que tiene experiencias, que merece ser escuchado. Sin darse cuenta, está convirtiendo la conversación en una entrevista de trabajo, donde él es el candidato desesperado y ella es la reclutadora aburrida. Y la reclutadora, en este caso, ya tomó su decisión en los primeros 30 segundos, mientras el candidato sigue hablando sin saber que ha sido descartado. La comunicación humana no es solo intercambio de información, es una danza de poder. Y en esa danza, quien define el ritmo, tiene el control absoluto. El hombre inseguro, cuando el nerviosismo lo invade, acelera su métrica de sílabas por segundo. Su respiración se vuelve superficial. Sus frases se atropellan unas a otras. Sus silencios desaparecen, porque el silencio le parece una sentencia de muerte social. El hombre de presencia hace lo opuesto, desacelera. Él habla como alguien que tiene tiempo de sobra, como alguien que no necesita llegar a ningún lado rápidamente, porque ya está donde quiere estar. Esto no es un truco de actuación, es un marcador biológico de estatus. Piensa en esto. La pobreza, ya sea de tiempo, de dinero o de atención, siempre es acelerada. El pobre siempre tiene prisa, porque está corriendo detrás de lo que le falta. El rico, en cualquier dimensión de la vida, camina lento porque sabe que los recursos vendrán a él. Cuando tú desaceleras tu habla, tu respiración y tus movimientos, estás comunicando, sin una sola palabra, que no careces de nada. Existe una herramienta de poder silencioso que muy pocos utilizan porque requiere una fortaleza mental considerable. La pausa como instrumento de investigación profunda. Prueba esto en tu próxima interacción. Haz una pregunta abierta a ella. Algo como, ¿cómo te sientes acerca de eso? Ella responderá, como hacen la mayoría de las personas, con una respuesta superficial y ensayada. En lugar de asentir y continuar como hace el resto del mundo, tú te callas. Sostienes el silencio durante 3 segundos completos, mientras la miras fijamente a los ojos, sin hostilidad, solo con presencia. Lo que ocurre a continuación es casi mágico en su previsibilidad. Ella sentirá ese silencio como un peso incómodo, y para llenar ese vacío que tú estás creando voluntariamente, ella comenzará a hablar más. Y no solo a hablar, sino a revelar. Confundirá esa pausa tuya con intimidad, con interés genuino, porque está tan acostumbrada a hombres que interrumpen o que se llenan la boca con sus propias historias que tu silencio parece un lujo. Y en ese espacio de incomodidad femenina, ella te entregará información personal, emociones verdaderas, grietas en su armadura que ningún hombre ha visto. La naturaleza te ha dado pistas sobre esto desde el principio de los tiempos, pero la civilización moderna las ha borrado con ruido. Observa a cualquier animal en su hábitat. Los animales ruidosos, los que no pueden contener su sonido, son casi invariablemente presas o distracciones. El grillo canta y es devorado. La rana croa y atrae a la serpiente. El loro habla sin parar y es atrapado en una jaula. Pero los predadores, los que están en la cima de la cadena alimenticia, son silenciosos y económicos en sus movimientos y sonidos. El jaguar no anuncia su cacería. El águila no revolotea haciendo ruido antes de lanzarse. Cuando tú aprendes a cerrar la boca estratégicamente, tu sistema nervioso central proyecta eficiencia letal. No eres un castillo de arena que cualquier viento emocional derrumba. Eres una montaña que ha aprendido que las tormentas pasan, pero la roca permanece. Hay un ejercicio práctico que he recomendado a cientos de hombres, y los resultados son tan contundentes que parecen sacados de un guión de ficción. Durante una semana completa, en cada conversación que tengas con cualquier mujer, sin importar el contexto, habla 30% menos de palabras que ella. Si ella habla 10 minutos, tú hablas 3. Si ella habla 3 párrafos, tú respondes con una frase corta. Observa lo que sucede, pero observa sin expectativa, como un científico que registra datos. En el 80% de los casos, esta es la reacción que obtendrás. Ella comenzará a ofrecerte favores que no le pediste, información personal que no solicitaste, y pequeños gestos de servicio, como acercarte una bebida o tocarte el brazo.
No lo hace porque seas un genio de la manipulación. Lo hace porque tu escasez verbal crea un vacío de validación que su psique femenina necesita llenar para sentirse segura al ser deseada. Ella intentará comprar tu atención de vuelta con monedas de comportamiento, y ese es un cambio de poder que ninguna frase romántica podría lograr, porque la dinámica se ha invertido. Ahora no eres tú quien persigue, eres tú quien permite ser alcanzado. Has estado en esa situación. Intentas proyectar calma, intentas mostrar seguridad, pero sientes las gotas de sudor frío en la espalda, la voz que tiembla sin permiso, las manos que no saben dónde descansar. Y entonces viene la sensación más horrible que un hombre puede experimentar en una interacción social: saber que ella lo ha notado. La vergüenza no es el miedo en sí mismo, la vergüenza es la exposición del miedo. Es sentirse visto en tu vulnerabilidad no deseada. Es que ella haya mirado a través de tu máscara y haya visto al niño asustado que aún vive en algún rincón de tu pecho. Ese momento quema en la memoria por años. No porque ella haya sido cruel, sino porque tú mismo fuiste testigo de tu propia impostura. El cerebro femenino está equipado con una herramienta que la mayoría de los hombres subestiman o ignoran por completo: los neuronas espejo. Y las mujeres no solo tienen estas neuronas, las tienen en una proporción aproximadamente 15% más abundante que los hombres. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que ella no escucha lo que dices principalmente, sino que siente lo que tú sientes. Tu estado interno se convierte en su experiencia. Cuando tú intentas forzar una postura de hombre confiado, el pecho afuera y mentón arriba, pero tus pies no dejan de moverse nerviosamente, o intentas una voz grave pero tragas saliva en seco cada 5 segundos. El sistema de detección de amenazas de ella registra una incongruencia inmediata. Su mente consciente puede estar sonriendo, pero su inconsciente ya ha archivado el archivo. Este hombre está fingiendo. No es seguro. Hay algo podrido en Dinamarca. Días después, ella no podrá explicar por qué no le gustas. Solo dirá a sus amigas: es raro. No sé, hay algo en el que no me termina de cuadrar. Ese algo es la disonancia entre tu máscara y tu energía real. La solución no es intentar parecer más confiante mediante técnicas de actuación. La solución es más radical y más simple al mismo tiempo. Deja de intentar parecer. Existe una técnica de anclaje fisiológico que sortea por completo al ego y su necesidad de control. En lugar de intentar fabricar confianza desde la mente, que es el lugar donde vive el miedo, elige un punto específico de tu cuerpo para anclar tu atención durante la interacción. Puede ser la sensación de tus pies contra el suelo, el peso de tu cuerpo en la silla, la temperatura de tu pecho al respirar. Cuando notes que la mente se llena de esos diálogos internos paralizantes: ¿estoy siendo suficientemente interesante? ¿Ella notó mi silencio? Debería decir algo gracioso. En lugar de engancharte a esos pensamientos, devuelves tu foco a esa sensación física. Lo que ocurre entonces es casi paradójico. Al dejar de intentar controlar cómo te perciben, comienzas a simplemente existir en el momento. Y la autenticidad bruta de esa existencia, sin máscaras ni estrategias fingidas, es magnéticamente atractiva, precisamente porque es rara. La mayoría de los hombres viven en la cabeza, atrapados en la jaula de lo que deberían ser. El hombre congruente vive en el cuerpo, en el ahora, en lo que es. Uno de los errores más devastadores que cometes sin siquiera notarlo es la microexcitación. Ese pequeño espacio de tiempo entre que decides hablar y realmente hablas, donde tu boca se abre, pero la voz aún no sale, donde tus ojos hacen un recorrido rápido, buscando aprobación antes de lanzar la frase. La mujer no puede leer tus pensamientos, pero puede leer esa pausa de duda. Y esa pausa grita: no estoy seguro de merecer el derecho a hablar. Por favor, valídame antes de que me lance. Un hombre seguro puede incluso tartamudear. Puede tener una voz poco agradable. Puede decir algo imperfecto. Pero si ese tartamudeo, o esa voz, o esa frase vienen sin la micro-hesitation de la duda, sin el permiso pedido antes de existir, la energía es completamente distinta. El hombre inseguro puede recitar un discurso perfectamente ensayado sobre temas interesantes, pero cada frase estará precedida por esa milésima de segundo donde pide permiso para ser escuchado. Y ella, sin saber por qué,
se aburrirá. La imagen final de este capítulo no es la del soldado, ni la del lobo solitario. Es la del árbol. La metáfora del árbol es poderosa, porque elimina la necesidad de acción forzada. El árbol fuerte no necesita moverse para demostrar que es fuerte. El viento puede golpearlo con furia. Las tormentas pueden doblar sus ramas. La lluvia puede azotar su corteza. Y él solo cruje un poco. Solo se mece lo necesario para no romperse. Pero su tronco permanece firme porque sus raíces están hundidas en la tierra desde hace décadas. El débil, el galvo seco, es el que se quiebra y cae haciendo un ruido estruendoso, tratando de llamar la atención con su dramatismo. Tu tarea, en cada interacción social, en cada cita, en cada momento donde la mirada de ella se posa sobre ti, es ser ese árbol enraizado en tu propia identidad, inamovible en tu centro, ofreciendo sombras sin pedir permiso para hacerlo. La mujer que se refugia debajo de ti no necesita saber si estás cómodo o incómodo. No necesita un informe de tu estado emocional, minuto a minuto. Ella solo necesita saber, con la certeza de quien toca la tierra firme, que no vas a caerte, que tu presencia es real y que tu realidad la sostiene. Hay una adicción silenciosa que la mayoría de los hombres ni siquiera reconocen como tal. Esa necesidad de ver el nombre de ella aparecer en la pantalla del teléfono. Esa ansiedad por recibir el me gusta en la foto. Ese pensamiento recurrente que pregunta, ¿estará pensando en mí? La dependencia de la validación femenina es un pozo sin fondo. Un agujero negro que succiona tu energía, tu tiempo y tu autoestima en cantidades que nunca podrás recuperar. El deseo oculto detrás de esta compulsión es ser la prioridad de ella. Ser ese hombre especial que ella elige, por encima de todos los demás. Pero hay una paradoja cruel en este deseo. Mientras tú actúas como si ella fuera tu prioridad absoluta, le estás entregando las llaves de tu reino emocional. Y ella, al sentir que ella te tiene sin ningún esfuerzo, pierde el interés. Porque la naturaleza del deseo femenino, y esto es una verdad incómoda, que pocos tienen el valor de decir, no se activa con la certeza de la posesión, sino con la incertidumbre de la conquista. Existe un concepto que llamo valor de mercado invertido, y funciona al revés de toda la lógica social que te han enseñado. La mayoría de los hombres piensa que para ser deseado, debe demostrar su valía, hablar de sus logros, mostrar sus posesiones, incluso mencionar que otras mujeres lo desean para generar celos en error grave. Cuando demuestras abiertamente que tienes opciones, cuando hablas de otras mujeres, o presumes de atención femenina, no te perciben como un hombre valioso. Te perciben como un hombre inseguro que necesita pruebas externas de su propio valor. Es vulgar, es transparente, es repulsivo, pero cuando tú demuestras que prescindes de la aprobación de ella, que tienes un mundo interno tan rico y absorbente, que su opinión sobre ti no mueve la aguja de tu estado emocional, entonces ocurre algo extraño y maravilloso. Ella comienza a perseguirte. No es sobre hacerle celos mostrando otras mujeres. Es sobre hacer escasez de ti mismo. Es retirar tu presencia, tu atención, tu energía, no como castigo, sino como consecuencia natural de tener una vida que no gira en torno a ella. Hay una palabra corta que muchos hombres temen decir, porque han sido condicionados para agradar. Esa palabra es no, y la revelación inesperada de este capítulo es que decir no a un pedido pequeño de ella, tal vez que le acerques agua, que cambies el restaurante que elegiste, que veas una película que no te interesa, es más erótico que cualquier frase de seducción que hayas aprendido en manuales de conquista. ¿Por qué? Porque él no demuestra que tienes convicción. Demuestra que no eres un perro faldero moviendo la cola por un hueso de aprobación. Demuestra que tienes una columna vertebral. Y la columna vertebral es el órgano más atractivo del cuerpo masculino, en el plano simbólico. Cuando ella te pide algo pequeño, y tú accedes, inmediatamente sin ninguna resistencia, ella registra: este hombre no tiene límites, puedo moldearlo a mi voluntad. Y el deseo se marchita. Pero cuando dices no con calma, sin explicaciones excesivas, solo un prefiero no hacerlo seguido de un cambio de tema, ella siente un respeto nuevo. Y lo más interesante es que inconscientemente comenzará a hacer más peticiones, solo para escuchar ese no,
y confirmar que tu espina dorsal sigue intacta. Es un test, y la mayoría de los hombres fracasan estrepitosamente en este test. Es momento de un cambio de mentalidad radical. Deja de actuar como un suplicante emocional. Mentaliza esta frase. Grábala en algún lugar profundo de tu conciencia. Yo soy la recompensa. No es una postura de arrogancia. Es una constatación biológica y psicológica. Cuando tú te comportas como si ella te estuviera haciendo un favor al prestar y atención, estás en una posición de escasez. Cuando tú te comportas como si tu tiempo, tu energía y tu atención fueran recursos limitados y valiosos que ella debe ganarse, la dinámica cambia por completo. No se trata de tratarla mal o de ser cruel. Se trata de no traicionarte a ti mismo, ofreciendo tu reino a cambio de una migaja de su interés. El hombre que caza está siempre en posición de necesidad. El hombre que es casado está en posición de demanda. Y la demanda, en el mercado invisible de la atracción, es el verdadero poder. El desinterés estratégico no es fingir que no te importa mientras por dentro te desmoronas. Eso es actuación barata. Es genuinamente priorizar tu misión, tu paz, tu estabilidad, por encima de la aprobación de cualquier mujer. Cuando ella percibe que puedes alejarte, que puedes no responder un mensaje porque estás ocupado construyendo tu imperio, que puedes estar absolutamente bien, feliz, productivo y en paz sin su presencia, entonces el poder cambia de manos para siempre. No estás negociando atención. Le estás ofreciendo un vislumbre de un mundo estable, y le estás diciendo, sin palabras, que puede subirse a ese mundo, o puede quedarse fuera. La decisión es suya, y la libertad de elegir es tuya. Eso es presencia, Ne. Eso es poder. Eso es lo que ninguna máscara puede fabricar. Has recorrido un camino en estos 6 capítulos que la mayoría de los hombres nunca se atreven a transitar. No porque sea difícil, sino porque duele mirarse al espejo y ver las máscaras que uno ha estado usando durante años. Hemos hablado de la necesidad compulsiva de llenar el silencio con palabras, de la mirada que suplica validación, de la excitación emocional que espanta el deseo, del ritmo acelerado del inseguro, de la incongruencia entre el cuerpo y la máscara, y de esa adicción silenciosa a la aprobación femenina que te convierte en un mendigo de atención. Pero ahora toca el momento más importante de todo este video, el instante donde la información se convierte en transformación o se pierde en el olvido, como tantos otros consejos que consumiste sin integrar. La verdad que necesitas grabar en tu sistema nervioso es esta: la mirada del hombre seguro no es una técnica, no es un truco de lenguaje corporal, no es una postura ensayada frente al espejo, es el reflejo externo de una integridad interna. Es la consecuencia natural de un hombre que ha decidido dejar de huir de sí mismo. El mayor error que cometen los hombres al intentar proyectar presencia es enfocarse en la mujer. Piensan, ¿qué debo hacer para que ella me mire? ¿Qué postura la atraerá? ¿Qué silencio la intrigará? Y mientras su atención está puesta en el efecto que quieren causar, causan el efecto contrario. La presencia no es algo que tú haces para los demás, es algo que tú eres para ti mismo. Cuando dejas de preguntarte cómo te ven y comienzas a habitar tu propio cuerpo, tu propio espacio, tu propio tiempo, la mujer no necesita que la conquistes. Ella se acerca sola, no porque hayas hecho algo mágico, sino porque has dejado de hacer lo que espantaba en la necesidad. Hay una energía que emana del hombre que está completo, sin nada externo. Y esa energía es tan escasa en el mundo moderno, que cuando aparece, todas las miradas se giran hacia ella, no para pedirle algo, sino para preguntarse en secreto, ¿qué tiene el que yo no tengo? El mayor test de tu presencia no ocurre cuando ella está frente a ti, mirándote a los ojos. El mayor test ocurre cuando ella se da la vuelta, cuando la conversación termina, cuando la cita llega a su fin, cuando ella sube a su coche o entra por su puerta. En ese momento el hombre inseguro comienza a hacer cálculos frenéticos. Cuando le escribo, espero 10 minutos o 2 horas. ¿Qué mensaje le mando para que no olvide lo interesante que soy? Su mente entra en un estado de emergencia, porque cree que si no hace algo, ella lo olvidará. Y ese estado de emergencia
esa energía de desesperación contenida, se filtra a través de sus acciones. El hombre seguro no necesita hacer nada, porque él sabe, con una certeza que no necesita pruebas externas, que su ausencia no es un vacío, es una presencia silenciosa. Él sabe que la mujer que se fue, no se fue de su vida, solo se fue a su espacio. Y si ese espacio no encuentra un hombre desesperado esperando con el teléfono en la mano, sino a un hombre profundamente ocupado construyendo su propio mundo, entonces el deseo de ella no se enfría, se intensifica, porque la ausencia bien vivida es el mayor llamado al retorno. No una ausencia de castigo, sino una ausencia de plenitud. Ella sentirá que falta algo en su día, y ese algo serás tú. Pero tú no estarás disponible inmediatamente, porque estás ocupado. Y esa ocupación, esa misión, esa vida que no depende de ella, es lo que la hará volver. Puedo darte la misma metáfora con la que comenzamos, pero ahora, desde una perspectiva más profunda. El león no necesita rugir para que las leonas sepan que es un león. Su silencio pesa más que su rugido. Pero incluso el león no es el punto final, piensa en la montaña. Nadie le dice a la montaña que sea imponente. Nadie le ruega a la montaña que proyecte presencia. La montaña simplemente ha estado allí antes de que tú nacieras, y estará allí después de que mueras. Su silencio no es una estrategia para impresionar a los excursionistas. Es la expresión natural de su antigüedad, de su peso, de su inmovilidad. Tu tarea en esta vida, antes de conquistar mujer alguna, es construir tu propia montaña. Es encontrar esa misión que te apasiona tanto, que el teléfono puede vibrar, y tú ni lo miras. Es desarrollar ese oficio, esa habilidad, ese conocimiento, que te hace perder la noción del tiempo. Es construir una relación contigo mismo tan sólida, que la presencia de otra persona sea un complemento, no una necesidad. El día que logres eso, la mirada del hombre seguro no será algo que tengas que practicar, será simplemente quien eres. Y las mujeres no tendrán que convencerte. Ellas solas buscarán refugio en la sombra de tu montaña. El hombre que no necesita el ojo del mundo para validarse, termina recibiendo lo que el mundo tiene de más raro, a la atención voluntaria. No la atención que se mendiga, no la atención que se compra con regalos, o se manipula con juegos. La atención que se da porque sí, porque el otro la merece, porque su silencio es más elocuente que todas las palabras que has escuchado en tu vida. Ahora tienes dos caminos. Puedes olvidar todo lo que has escuchado aquí y volver a las viejas conductas, a la ansiedad, a la necesidad, a la máscara. Eso es fácil, cómodo, conocido. O puedes comenzar hoy mismo el trabajo más difícil y más gratificante de tu existencia, en construir un yo que no necesite ser visto para saber que existe. La decisión, como siempre, es completamente tuya. Pero recuerda esto: ella no volverá por tus palabras. Ella volverá por el peso de tu silencio.